Preocupación en Europa, las sanciones y sus efectos en los activos congelados rusias. Saludos, amigos. Antes de sumergirnos en las noticias del día, permítanme recordarles que den like a este vídeo y se suscriban al canal para mantenerse actualizados con la información más reciente. Ahora, adentrémonos en un tema que está generando un gran debate en Europa. Me encuentro reflexionando sobre la situación de las sanciones antirrusas en Europa. ¿Qué nos dice esta noticia? ¿Realmente se están agotando estas medidas restrictivas que han marcado la relación entre Europa y Rusia en los últimos años? La noticia sugiere que algunos en Europa están comenzando a reconocer que la historia de las sanciones antirrusas podría estar llegando a su fin. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué este cambio en la percepción? ¿Son efectivas realmente estas sanciones o han perdido su impacto con el tiempo? ¿Se han encontrado formas de eludirlas con éxito? Un punto interesante es que se menciona que algunas de las sanciones están teniendo un impacto negativo en la economía europea. Esto nos lleva a preguntarnos si el costo económico de estas restricciones ha superado los beneficios percibidos. ¿En qué sectores específicos están afectando más? ¿Están los países europeos dispuestos a sacrificar estos sectores por mantener las sanciones? La noticia también plantea la idea de que las sanciones actuales contra Rusia son muy severas, lo que lleva a la pregunta de si un nuevo paquete de sanciones realmente traería beneficios adicionales o simplemente añadiría más excepciones a las ya existentes. ¿Se están tomando en cuenta las consecuencias económicas y globales antes de implementar nuevas medidas? Otro punto relevante es cómo las sanciones han influido en el comercio internacional y los precios de ciertos productos. Esto nos lleva a cuestionar si la imposición apresurada de restricciones sin un análisis exhaustivo de las consecuencias a largo plazo es una estrategia eficaz. ¿Se ha considerado cómo estas sanciones han afectado a los ciudadanos europeos en términos de costos de vida? En cuanto a Estados Unidos, la noticia sugiere que han salido beneficiados en algunos aspectos debido a estas sanciones. ¿Cómo ha logrado Estados Unidos capitalizar estas restricciones en su beneficio? ¿Ha habido cooperación entre Europa y Estados Unidos en este tema? El texto también plantea la cuestión de cómo algunos países europeos temen confiscar activos rusos o devolverlos, lo que nos lleva a reflexionar sobre los dilemas éticos y prácticos en torno a esta cuestión. ¿Cuál es la razón detrás de esta indecisión? ¿Qué harán finalmente estos países con los activos rusos en sus manos? Por último, la noticia toca el tema de los diamantes rusos y cómo Bélgica está considerando un mecanismo de seguimiento de origen antes de prohibir su importación. Esto nos hace plantearnos si otras naciones europeas también seguirán este enfoque y cómo podría afectar a la industria de los diamantes. ¿Es este un paso en la dirección correcta para abordar el comercio de diamantes con Rusia? En resumen, la noticia sugiere que el panorama de las sanciones antirrusas en Europa está evolucionando, lo que nos lleva a cuestionar su eficacia, impacto económico y ética. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los animo a comentar sus pensamientos y compartir sus perspectivas sobre este tema que sigue siendo de gran relevancia en la escena internacional. Es crucial seguir explorando esta situación en profundidad. La noticia plantea que la eficacia de las sanciones actuales está en duda y que se están buscando soluciones alternativas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de soluciones podrían considerarse como alternativas a las sanciones? ¿Existen estrategias más efectivas para abordar las preocupaciones en relación a Rusia? La noticia también resalta la importancia de la cooperación y la coordinación entre países europeos y otros actores internacionales, como Estados Unidos. Esto nos lleva a preguntarnos cómo pueden trabajar juntos de manera más efectiva para abordar los desafíos planteados por Rusia, al mismo tiempo, proteger sus propios intereses económicos y de seguridad. La mención de la industria de los diamantes y la propuesta de Bélgica para un mecanismo de seguimiento de origen plantea cuestiones adicionales. ¿Es esta una medida que podría inspirar a otros países a tomar en consideración? ¿Cómo se puede garantizar la transparencia y la autenticidad en la industria de los diamantes sin afectar la economía global? En definitiva, la noticia sobre las sanciones antirrusas en Europa nos obliga a reflexionar sobre una serie de cuestiones complejas que involucran política, economía y ética. Invito a todos ustedes a compartir sus opiniones y análisis sobre este tema tan importante y en constante evolución.
Sus comentarios son esenciales para enriquecer esta discusión y entender mejor las implicaciones de las decisiones que se tomen en el futuro. La noticia también nos lleva a considerar el papel de la Unión Europea en estas decisiones. ¿Cómo está manejando la UE este dilema de las sanciones y cuál es su posición en relación con Rusia? ¿Están todos los Estados miembros de la UE de acuerdo en su enfoque, o hay divergencias significativas? La pregunta sobre si las sanciones antirrusas han perdido efectividad nos lleva a examinar el impacto en la relación entre Europa y Rusia. ¿En qué medida han influido estas sanciones en el diálogo y la cooperación entre ambas partes? ¿Se están explorando nuevas formas de abordar las diferencias y buscar soluciones en áreas de interés mutuo? Además, no podemos pasar por alto la referencia a las sanciones en el ámbito económico y su impacto en la competitividad. ¿Cómo ha afectado la imposición de sanciones a la economía europea en términos de pérdida de competitividad? ¿Existe un enfoque de mitigación para contrarrestar estos efectos negativos? La noticia también sugiere que algunos sectores económicos rusos son vitales para ciertos países europeos. Esto nos lleva a preguntarnos qué sectores son cruciales y en qué medida los países europeos dependen de ellos. ¿Están dispuestos a mantener estas sanciones a pesar de los posibles perjuicios económicos debido a estas dependencias? La influencia de Estados Unidos en este asunto es innegable. ¿Cómo se están desarrollando las relaciones entre Europa y Estados Unidos en el contexto de las sanciones antirrusas? ¿Se están coordinando de manera efectiva para abordar las preocupaciones comunes, o hay desacuerdos en su enfoque hacia Rusia? Finalmente, la cuestión ética de confiscar o devolver activos rusos plantea un dilema ético complejo. ¿Cuál debería ser la responsabilidad de Europa en este asunto? ¿Qué valores y principios deben guiar estas decisiones? ¿Existe un enfoque común o cada país toma sus propias decisiones al respecto? Estas son solo algunas de las cuestiones clave que esta noticia sobre las sanciones antirrusas en Europa suscita. Los invito nuevamente a compartir sus opiniones, análisis y perspectivas sobre este tema. Vuestra participación es esencial para comprender plenamente las implicaciones de esta situación en constante evolución y para promover un diálogo informado y enriquecedor. Además, la noticia menciona la importancia del mecanismo de seguimiento de origen propuesto por Bélgica en relación con los diamantes rusos. Esto nos lleva a preguntarnos cómo funciona este mecanismo y si puede aplicarse a otros productos o industrias. ¿Podría ser una solución efectiva para garantizar la legitimidad de las importaciones sin perjudicar las relaciones comerciales? También es interesante reflexionar sobre el enfoque de Bélgica en relación con los activos rusos. ¿Qué impulsó a Bélgica a optar por la vía de renunciar a impuestos sobre los intereses de activos rusos? ¿Es esta una solución que otros países podrían considerar? ¿Cómo puede equilibrarse la necesidad de mantener la integridad de las sanciones con las obligaciones fiscales y económicas? La noticia destaca la relevancia de la cooperación internacional en este contexto. ¿Qué papel desempeñan otras naciones en la imposición de sanciones a Rusia? ¿Cómo están colaborando o desafiando estas decisiones? ¿Cuáles son las implicaciones globales de las sanciones y cómo están afectando las relaciones internacionales? Además, el artículo menciona que las sanciones han influido en la competitividad y la economía de Europa. Esto nos lleva a preguntarnos si existe un enfoque conjunto para abordar estos desafíos económicos y si se están explorando estrategias para mantener o mejorar la competitividad en un contexto de sanciones. Por último, el tema de los diamantes rusos nos lleva a considerar la industria de la joyería en Europa y más allá. ¿Cómo podría afectar esta propuesta belga a los comerciantes de diamantes, a los joyeros y a los consumidores? ¿Está Europa dispuesta a tomar medidas adicionales para garantizar que los productos importados sean de origen ético? En resumen, este tema es complejo y multidimensional, y sus implicaciones se extienden desde la política hasta la economía y la ética. Los invito nuevamente a compartir sus opiniones y perspectivas sobre estos aspectos clave, ya que su participación es esencial para una comprensión más completa de las implicaciones de las decisiones relacionadas con las sanciones antirrusas en Europa y su impacto en la comunidad global.